Muy bien, hermanos. Hermoso tiempo de alabanza a nuestro Dios tan fiel, tan hermoso y tan compasivo, como vamos a ver hoy. Así que le invito a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 40 al 45. Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Dice así la palabra del Señor: vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Esta historia que acabamos de leer, esta historia que vamos a estar analizando hoy, nos pone adelante de uno de los milagros más impresionantes que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo caminando por esta tierra. Estamos ante uno de los milagros más grandes, más impresionantes, y es tal la importancia de este milagro que no solamente Marcos lo ha registrado en su evangelio, sino que lo propio han hecho tanto Mateo como Lucas. Por supuesto que bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios les ha guiado a causa de la tremenda importancia que tiene a que cada uno de ellos en estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cada uno de ellos lo hayan registrado en sus evangelios. El tema central del pasaje es la compasión que el Señor Jesucristo va a tener con este hombre leproso. Por eso el título de nuestro mensaje es Corazón compasivo, porque nos estamos refiriendo al corazón compasivo del Señor Jesús. Y este es el tema central, es el tema que atraviesa todo este pasaje tan, pero tan impresionante y tan hermoso. Sin embargo, también hay otros temas que saltan a la vista y que no podemos nosotros dejar de hacer mención, y que por supuesto todo eso nos ayuda a poder entender más en profundidad este pasaje. Hay algo que es característico en el Evangelio de Marcos, y lo que caracteriza al Evangelio de Marcos, que de alguna manera lo diferencia de los otros, obviamente cada uno tiene sus características, sus particularidades, pero lo que nosotros vemos en Marcos es de que Marcos comienza escribiendo su Evangelio y de repente, de entrada nomás, ya nos muestra al Señor Jesucristo en acción. Al Señor Jesucristo ya desarrollando su ministerio. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con Mateo y con Lucas? La diferencia es de que Marcos no se detiene en detalles, por ejemplo, de la infancia de Jesús, como lo hace Lucas, no se detiene en detalles de la genealogía de Jesús, como lo hace, por ejemplo, Marcos, después la anunciación del ángel a María, la visita de los magos. Bueno, vieron toda esa introducción que tenemos tanto en el Evangelio de Mateo como el de Lucas, y recién después de todas estas cosas
viene el nacimiento de Jesús y después su bautismo y después empieza su ministerio. Bueno, Marcos ha obviado todas estas cosas y de repente allí nomás comienza, por ejemplo, en el pasaje que estamos viendo hoy, en el capítulo 1. Y allí nomás cerquita, en el verso 40, ya nos está contando acerca de este tremendo milagro que Jesús ha hecho sobre la vida de este hombre leproso. Antes que esto, Marcos ya nos ha estado diciendo, ya ha pasado por el bautismo de Jesús, arranca así directamente, ya Marcos nos ha estado hablando de la tentación de Jesús en el desierto, cómo él comienza su ministerio, cuando Jesús llama a los primeros 4 discípulos que después iban a formar parte de su equipo de los apóstoles, a estos 4 pescadores, sana a personas, echa fuera demonios de personas que tenían espíritus inmundos, ha sanado a la suegra de Pedro, ha sanado a muchos enfermos, ha recorrido Galilea predicando. Y después de esto, inmediatamente después de esto, nos encontramos con la sanidad de este hombre leproso. Ahora bien, los otros evangelios también nos cuentan de que Jesús hizo muchos milagros antes de tener el encuentro con este hombre leproso. No los vamos a mencionar, obviamente, a todos ahora, pero sí es necesario entender nosotros cuál es el propósito por el cual Jesús hacía tantos milagros y tan tremendos milagros. Y la razón por la que el Señor ha hecho tantos milagros era para demostrar al mundo de ese tiempo y para seguir demostrándonos a nosotros en nuestros días de que Él tiene poder absoluto sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos. El propósito de estas señales, el propósito de estos milagros es para que el mundo supiera que Él es Dios quien se había hecho hombre, porque solamente Dios pudo haber hecho los milagros que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, el propósito era demostrar que Él tiene poder sobre todas las cosas, demostrar que Él era Dios que se había hecho hombre y demostrar que con la misma autoridad que Él hacía estos milagros impresionantes, Él tenía la misma autoridad para impartir las enseñanzas que impartía y también, y sobre todo, para demostrar que Él tenía autoridad para perdonar pecados, por cuanto Él era Dios, hecho hombre. Entonces, a estas alturas del ministerio, o sea, cuando Jesús está a punto de realizar la sanidad de este hombre leproso, Él ya había demostrado su poder de sobra, como hemos dicho. Él ya había vencido a Satanás en la tentación allí en el desierto. Pero no solamente a Satanás, sino a su reino, al reino de sus demonios, y lo había demostrado echando fuera y liberando a personas endemoniadas de estos espíritus malignos. Jesús también, antes de encontrarse con el leproso, también él había demostrado que tenía poder y autoridad sobre la enfermedad de las personas, porque les daba sanidad completa e inmediata, y enfermedades que eran sumamente severas y graves como la que vamos a ver hoy. Jesús ya había demostrado su poder sobre la naturaleza y sobre la creación. Allí no vamos a leerlo ahora, pero si nosotros viéramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11, que es antes del evento con el leproso, Jesús ha hecho allí la pesca milagrosa cuando los apóstoles de Jesús habían estado toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada, y Jesús le dijo: tiren la red hacia la derecha, y sacaron una cantidad impresionante de peces. Bueno, ahí vemos al Señor Jesús mostrando poder sobre la naturaleza. Y después del incidente,
con el leproso, Jesús continuó demostrando su poder, resucitando a varias personas. Y en este encuentro del Señor Jesucristo con el leproso, vamos a ver claramente el poder del Señor Jesús, pero también vamos a ver la compasión que el Señor Jesucristo va a tener sobre esta persona. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tenía este hombre era una enfermedad devastadora, era una enfermedad realmente cruel. Y Jesús va a tener compasión de este hombre. Marcos comienza su relato de este incidente y comienza diciendo, vino a él un leproso. Así comienza Marcos. Y esta simple frase, vino a él un leproso, ya nos está hablando, ya nos dice mucho acerca de la enfermedad, de la crueldad de la enfermedad que tenía este hombre. Porque si nosotros leemos en el relato que hace Lucas en el capítulo 5 y en el verso 12, Lucas lo presenta de una manera un poco diferente y dice de que se presentó un hombre lleno de lepra. Entonces no era un leproso así nomás, porque había distintas etapas en la enfermedad de la lepra, había distintos casos de leproso. Y Lucas, siendo él médico, tiene el cuidado de darnos el detalle y nos dice de que el hombre que se le presentó a Jesús estaba lleno de lepra, esto es, de los pies a la cabeza. Es decir, que estamos ante un caso extremo de lepra, ante un caso extremo y muy serio de lepra. Y si bien la lepra no era una enfermedad muy contagiosa, sin embargo sí contagiaba. Y en aquellos tiempos en donde no tenían los conocimientos que hoy nosotros tenemos en cuanto a la cura de ciertas enfermedades, el conocimiento que ellos tenían era muy limitado, era sumamente limitado. Entonces, la cura de este caso de lepra no existía. El tratamiento tampoco existía. Entonces, quienes sufrían de este tipo de enfermedad, quienes sufrían de este caso de lepra extrema, como era el caso del leproso de nuestra historia de hoy, eran personas que estaban absolutamente desahuciadas, sin ningún tipo de esperanza. Eran personas que estaban condenadas a vivir en esa condición y a morir en esta desesperante condición. Ya vamos a ver por qué es tan, pero tan desesperante la condición de un leproso. Mejor dicho, hasta hace poquito falleció en el 2021 un erudito del Antiguo Testamento, un estudioso del Antiguo Testamento británico, un hombre que se llamó Ronald Kenneth Harrison. Él era un estudioso del Antiguo Testamento y él escribió un artículo acerca de lo que era la lepra en el Antiguo Testamento. Y señala que los síntomas que nosotros vemos en Levítico 13, después ustedes pueden leer en su casa Levítico 13, todo el capítulo, y ahí desarrolla el tema de la lepra. Después vamos a leer, de hecho vayan buscando Levítico, porque en algún momento vamos a ir varias veces a Levítico, capítulo 13. Pero este hombre señala que los síntomas que encontramos en Levítico 13 apuntarían a casos de lepra extrema. Entonces él describe lo que ocurría con una persona leprosa en aquellos tiempos. Y fíjense, escuchen con atención
¿Qué es lo que pasaba con estas personas? Dice, lo primero que la lepra hace es atacar el sistema nervioso. De inmediato, anestesia los miembros. Parte de ese problema es que cuando usted pierde ese sentido en los nervios, literalmente se rasca y se quita las extremidades de a pedazos. Así también sucede con el rostro. Y añadan a eso que la lepra ataca la médula ósea. Y entonces se infecta la sangre y los huesos comienzan a ser afectados. Se cae la piel y entonces aparecen dedos como garras y pies como garras atrofiados e infectados. Resulta que ellos comienzan a caerse y literalmente se pierden los miembros. Ataca a los ojos, trae ceguera, los dientes se caen. Conforme progresa la enfermedad, esos lugares que están hinchados se convierten en úlceras sucias debido a la poca irrigación sanguínea. La piel, especialmente alrededor de los ojos y los oídos, comienza a abultarse debido a lo que está pasando, de tal manera que el rostro de la persona afectada comienza a parecerse a la cara de un león. El leproso emite un olor bastante desagradable. Además, a la luz del hecho de que la enfermedad produce agentes que atacan la laringe, la voz del leproso asume una característica distintiva. Su garganta se enronquece y no solo se puede ver, sentir y oler al leproso, sino que inclusive se puede oír al leproso. Todos los sentidos humanos son repulsivos hacia el leproso. Bueno, así es como lucía el leproso de esta historia. Creo que nos ayuda a entender un poco más cuál es la situación a la que nos estamos nosotros enfrentando ahora y cuál era la situación ante la cual Jesús se enfrentó en este momento. Esto es lo que describía y caracterizaba a este hombre que se acercó hacia Jesús. Pero por el gran temor que la gente tenía, dejen la marquita ahí en Levítico, pero vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 17, versos 12 al 13, por el gran temor que la gente tenía de contagiarse de un leproso, porque iban a terminar de esta forma, a ellos se les tenía absolutamente prohibido acercarse a personas sanas. Fíjense, Lucas capítulo 17, verso 12 al 13. Dice, al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Creo que conocemos la historia de los 10 leprosos, ¿no? Pero se fijaron en el detalle, dice en el verso 12, de que les salieron al encuentro estos 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se paraban de lejos? Porque les tenían prohibido acercarse a la gente, por el gran temor que la gente tenía de ser contagiados por ellos. Entonces ellos eran excluidos de Jerusalén y si pretendían acercarse un poco a las personas sanas, la gente tomaba piedras y literalmente los corrían como si fueran perros. Les arrojaban piedras para que no se acercaran. La ley, ahora sí, Levítico 13:45, exigía que cuando ellos andaban por la calle se identificaran.
advirtieran de que ellos andaban rondando por las cercanías y les exigían de que gritaran inmundo, inmundo, o sea, diciendo, soy un inmundo se está acercando a la ciudad. La ley exigía esto para advertir que ellos estaban llegando. Levítico 13:45 dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Pues bien, lo que sigue a continuación en el Evangelio de Marcos es la reacción de un leproso, de una persona, de una víctima de esta terrible enfermedad, una persona que estaba realmente desesperada. Por eso dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces vemos varias cosas acá. En primer lugar, vemos que el leproso se acerca a Jesús y Jesús no andaba solo, Jesús siempre andaba en compañía de mucha gente. Entonces que el leproso se acercara a Jesús de esta manera nos habla de la desesperación que él tenía y que no soportaba un día más seguir viviendo en esta terrible condición. Porque la enfermedad era incurable. Socialmente eran rechazados, eran echados de sus propias familias. ¿Se imaginan el estado de soledad y de dolor en el que vivían? Es más, muchos consideraban, sobre todo los líderes religiosos, de que ellos estaban bajo un merecido castigo de Dios porque seguramente habían cometido algún pecado grave y Dios los tenía bajo esa situación porque estaban siendo castigados por Dios. Las únicas personas con las que ellos podían relacionarse eran otros leprosos. Y nada más. Entonces podemos entender la situación desesperante de este hombre. Y también, por supuesto, eran considerados ceremonialmente impuros. ¿Qué significaba esto? Significaba de que tenían prohibido ingresar al templo para poder adorar a su Dios. Pero era tal la desesperación y la necesidad de este hombre que a él no le importó violar las leyes. A él no le importó de que le tiraran piedras para alejarlo del lugar y de las personas sanas. Era tal la necesidad y era tal la desesperación que él superó absolutamente todas estas barreras, él superó todos estos prejuicios de la gente sana y de los propios, él superó la vergüenza por la que estaba pasando y vino a Jesús. Y cuando llegó donde estaba aquel de quien él había oído que hacía tiempo que este hombre andaba haciendo sanidades, que andaba haciendo obras milagrosas que solamente Dios puede hacer, a diferencia de los otros leprosos que de lejos le gritaban a Jesús, este se acercó y vino a Jesús. Y no solamente nos dice el texto que le rogó al Señor Jesús, sino que en el relato de Mateo, después pueden verlo en casa, dice de que este hombre también se postró. No solamente vino a rogar a Jesús, no solo se acercó, no solamente le rogó, sino también que se postró ante Jesús. Y Lucas nos da un detalle más todavía. Dice que se postró con su rostro en tierra. ¿Qué significa esto? Esto es adoración.
Él estaba adorando a aquel de quien había oído que hacía milagros y sanidades que solamente Dios puede hacer. Entonces lo primero que vemos en la actitud de este hombre es confianza absoluta. Por eso viene y se acerca a Jesús. Vemos también esta actitud de adoración y mientras le rogaba, le adoraba a Jesús, que tuviera misericordia de él. Y Lucas también nos dice de que en ese ruego le llamó Señor. Son todos detalles que si lo leemos así a la pasada se nos puede pasar por alto, pero son cosas pero muy profundas y muy impresionantes lo que está pasando en este momento en el que este hombre desesperado se acerca al Señor Jesús. Algo más, también vemos de que Él se acerca con humildad. Él no viene reclamándole nada a Jesús. Él no viene exigiéndole nada a Jesús. Él no viene pensando que merecía algo del Señor. Él en su desesperación le dice, Señor, si quieres, si es tu voluntad. Ahí vemos un corazón humillado. Y finalmente se acerca, ¿con qué más? Con fe. Vayan teniendo en cuenta todas estas cualidades. Se acerca con confianza. Se acerca postrándose, adorando, llamándole Señor. Se acerca con un corazón humilde y se acerca con fe, porque le dice, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, es como si él le estuviese diciendo, yo sé que puedes limpiarme, porque yo he escuchado que has hecho muchos milagros y muchas sanidades. Entonces, yo sé, Señor, que puedes hacerlo. Yo sé que puedes limpiarme, pero solamente esto va a pasar si tú lo quieres. Si quieres, puedes limpiarme. Yo sé, Señor, que vos tenés el poder. Yo sé que vos tenés la autoridad. Lo único que falta es que tengas compasión de mí. Es lo único que falta. Y es entonces donde entra en escena una vez más no solamente el poder del Señor Jesús, sino también la compasión del Señor Jesús. Versos 41 y 42 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Se imaginan ese momento? ¿Se imaginan el corazón, las emociones, el cuerpo de este hombre? Que Jesús restaura todo aquello que había sido profundamente dañado por esta enfermedad pero tan cruel. El Señor le dijo, quiero, sé limpio. Levítico, capítulo 5, versos 2 al 3. Levítico capítulo 5, versos 2 al 3 dice,
Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer impuro sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O sea, la ley decía, si tocas a cualquier cosa inmunda, a cualquier persona inmunda, y esto incluía a los leprosos que eran inmundos, si lo tocas, te convertís en culpable y en inmundo. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie en toda la tierra de Israel, y mucho menos un rabino o un escriba o un fariseo, mucho menos ellos, se habrían contaminado tocando un leproso. Por el contagio y por lo que la ley decía. Entonces era impensable, era absolutamente impensable que alguien tocara a un leproso. Por eso es de que lo que el Señor Jesucristo acaba de hacer es algo que nunca en toda la historia de la humanidad y en toda la historia de Israel, nunca, jamás había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús lo tocó. Jesús tuvo misericordia de él y tocó al leproso. Ahora, ¿Jesús se contaminó? ¿Jesús se convirtió en inmundo? ¿Jesús fue culpable de pecado? No. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser contaminado por ningún tipo de inmundicia, ni física, ni espiritual. Y acá necesitamos entrar al campo de lo espiritual, porque sin lugar a duda, toda esta historia de toda esta enfermedad es una figura de la limpieza espiritual que necesita todo pecador por causa de lo que el contagio del pecado ha hecho en la vida de los hombres. Recuerden que este era el propósito por el cual Jesús hacía estas señales. No solamente era para tener misericordia sobre el sufrimiento de las personas, sino que el propósito principal de la venida del Hijo de Dios al mundo, el propósito principal, el propósito supremo, no fue el de venir a hacer estos milagros, sino que el propósito supremo del Hijo de Dios, Él vino para ir a la cruz. Para, por medio de ese sacrificio inmenso que hizo en la cruz, poder ofrecernos ahora limpieza y perdón de nuestros pecados. Pero para que nosotros pudiéramos creer de que Jesús, y voy a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan dice de que para que creamos de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, fue necesario que Jesús hiciera todas estas señales, todos estos milagros. Juan capítulo 20, verso 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué Jesús hacía estas señales? Porque tenía misericordia de la gente, porque sentía compasión por el sufrimiento, y Jesús sigue sintiendo compasión por el sufrimiento humano, y por eso lo hacía, pero la razón principal era para que nosotros creamos de que solamente Dios hecho hombre tiene poder para hacer los milagros que Él hizo. Y para que creyendo en esas señales creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios que se ha hecho hombre, y para que creyendo en Él podamos tener vida eterna. Entonces lo que la lepra, y acá viene la analogía de todo esto, lo que la lepra hizo en la vida de este hombre, hermanos, es lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Fuimos contagiados. ¿Por quién? Por nuestros primeros padres que pecaron contra Dios, Adán y Eva. Y la enfermedad de ese pecado del cual hemos sido contagiados se ha arraigado en toda nuestra naturaleza con una fuerza tremenda, como es la fuerza del pecado. Y el pecado ha invadido todo nuestro ser, desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y el pecado ha contaminado y ha infectado cada parte de nuestro ser. El pecado ha infectado nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestras emociones. Todo, absolutamente todo ha sido infectado, ha sido deformado y ha sido pervertido por el pecado, y no existía cura posible para tan tremendo mal que nos mantenía destituidos de la gloria de Dios. Y que si Cristo no hacía algo, lenta e inevitablemente conduce al pecador a la muerte eterna. Lo mismo que la lepra hace en la parte física en la vida de una persona, es lo mismo y es peor lo que el pecado hace con nuestras almas. Pero hay esperanza para el pecador. Porque hasta el peor de los leprosos espirituales puede ser limpiado por el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. Y Él es un Salvador poderoso, por supuesto que sí. Él es un Salvador compasivo, por supuesto que sí. Y Él es un Salvador que es grande en misericordia, y que todavía están abiertas las puertas de la gracia para recibir a todos aquellos que se acerquen a Él. Hasta el más grande de los pecadores puede acercarse a Jesús, así como lo hizo este leproso de la historia. ¿De qué manera? Reconociendo su miseria, reconociendo la condición desesperante en la que se encuentra ante la eternidad por causa de haber ofendido a Dios con sus pecados, pero a pesar de eso puede acercarse a Jesús como lo hizo el leproso y postrarse ante el Señor Jesucristo y rogarle al Salvador del mundo y humillarse reconociendo que no tenemos nada por ofrecerle ni nada que reclamarle, pero clamar al Señor Jesús por la limpieza y el perdón de sus pecados, creyendo que Jesús tiene poder para hacerlo, como el leproso sabía que Jesús podía hacerlo. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que creemos que va a pasar? Jesús le va a decir a todo pecador arrepentido que se acerca humillado, le va a decir: quiero, sé limpio, perdonado
y libre de tus pecados. Y al instante, así como la lepra fue curada al instante de la vida de este hombre, al instante toda culpa de pecado habrá desaparecido. Terminamos leyendo los versos 43 al 45 del capítulo 1 de Marcos. El hombre ha sido curado. Entonces, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, más allá de todos los detalles y las enseñanzas que podríamos extraer de esto último que acabamos de leer, de esta última parte de la historia, lo que vemos, lo que queremos rescatar es de que este hombre, que por causa del gozo por lo que el Señor Jesucristo había hecho en él, lo que hizo fue comenzar ¿a qué? A decirle a todo el mundo que en Jesús hay salvación. No lo pudo contener. Era tal el gozo, era tal el agradecimiento que salió y comenzó, dice, a publicarlo mucho. A todo el mundo, a divulgar lo que Jesús había hecho con él y en él. Y entonces, ¿la aplicación cuál es? Esto es también lo que debemos hacer, hermanos, todos aquellos que un día fuimos leprosos espirituales. Tenemos que seguir saliendo al mundo y contarles que en Jesús hay limpieza y perdón de pecados para muchos, para todos aquellos que quieran venir a Jesús, para que puedan venir de todas partes y acercarse a Jesús, postrados, rogando, humillados, con fe. Tenemos que contarle al mundo lo que Jesús hizo en nuestra alma, cómo Él nos libró de esa lepra espiritual, de ese pecado que nos condenaba, para que ellos puedan también venir y acercarse a Jesús con confianza, sin temor, y para que ellos puedan escuchar las palabras más hermosas que todavía siguen saliendo de los labios del corazón compasivo del Señor y Salvador, que les habrá de decir: quiero, sean limpios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu compasión, por tu poder, por tu corazón compasivo, Señor, por el anhelo que todavía brota de tu corazón de salvar a todos aquellos que se acercan a ti con corazones realmente arrepentidos y con fe en tu obra en la cruz. Te damos gracias porque en esta historia, en este milagro, como decíamos al principio, tan pero tan impresionante, seguimos descubriendo tu carácter compasivo, tu misericordia y tu amor para con los hombres.
Te damos gracias, Señor, porque no viniste al mundo solamente para sanar de las enfermedades en aquel tiempo, sino que el propósito supremo era poder librarnos de la peor enfermedad, de la peor lepra que es el pecado, que nos lleva a un estado de condenación eterna y que es infinitamente peor a cualquier sufrimiento que pueda padecer cualquier persona en esta vida. Y por tu sangre derramada en la cruz nos ofreces limpieza, liberación y perdón de nuestros pecados. Gracias por todos aquellos en quienes ya, Señor, nos has limpiado de esa llaga maligna y la has quitado definitivamente. Y Señor, ahora te pedimos de que nos hagas como aquel leproso que con corazones agradecidos, motivados, podamos ir y seguir contándole al mundo que en vos hay salvación, hay perdón de pecados, hay limpieza espiritual, que vos estás dispuesto a recibir a todo aquel que se acerque con fe y arrepentimiento para decirle, quiero ser limpio. Te damos gracias. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.